En el mundo del espectáculo, no todas las bodas son por amor. Algunas se pactan por miedo, presión y pura conveniencia. Anillos que son mordazas, altares que son contratos y sonrisas que solo esconden secretos. Hoy destapamos a las estrellas que se casaron solo para callar rumores y el secreto detrás de su sí, quiero. Miroslava Stern. En el México de los reflectores, donde una sonrisa de revista podía esconder una profunda tragedia personal, Miroslava era una figura casi etérea, hermosa y elegante, pero con una tristeza en la mirada que muy pocos entendieron. Su vida parecía un camino directo al éxito, pero tras esa imagen perfecta, se tejía una historia muy oscura. Con apenas unos 20 años, Miroslava se casó con Jesús Jaime Obregón, a quien apodaban el Bambi. Fue una boda fastuosa, de las más comentadas por la élite mexicana de la época. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Lujo por doquier, invitados influyentes y flashes por todas partes. Pero nadie imaginaba que la boda no era por amor, sino por silencio y conveniencia. Al poco tiempo, surgieron rumores bastante incómodos. Se decía que Jesús Jaime Obregón no se casó por amor, sino para esconder sus verdaderas preferencias. En una época donde la imagen pública lo era todo, su matrimonio fue una cortina de humo, un anillo para callar bocas y disipar sospechas. Para muchos, esa boda fue una simple estrategia, no una unión real. El golpe más devastador llegó cuando, según se cuenta, Miroslava sorprendió a su esposo en la cama con otro hombre. No fue solo una traición, fue la confirmación brutal de que todo su matrimonio era una completa farsa. Ese momento, según quienes conocieron su historia, la destrozó por completo. No estalló un escándalo público, pero el daño fue profundo e irreversible. El matrimonio fue tan breve que se convirtió en una broma cruel. Tardaron más en organizar la boda que en divorciarse. Se separaron ese mismo año. La espectacular ceremonia quedó en una anécdota amarga, y Miroslava cargó con el peso de una experiencia que no debió vivir. Y es que ella no llegó intacta a este nuevo golpe. Arrastraba una enorme fragilidad emocional por los traumas que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Esa herida del pasado hizo que el engaño no solo le doliera, sino que la empujara directo al abismo. Lo que para otros era un escándalo, para ella fue una fractura interna. La pregunta que queda en el aire es tan incómoda como cruel. ¿Por qué un hombre usaría a una mujer como escudo para callar rumores? ¿Por qué hacerla la víctima silenciosa de una mentira aceptada? En el mundo del espectáculo de aquella época, el qué dirán importaba más que la verdad, y Miroslava pagó el precio más alto. María Félix. En ese México donde el poder se fumaba en puros caros y se pactaba a puerta cerrada, María Félix no era solo una actriz, era una amenaza. Era bella, inteligente, indomable. Una mujer que no pedía permiso y por eso provocaba miedo, deseo y rumores que nunca se apagaron. María era la doña, y eso significaba vivir siempre bajo un reflector. Cada paso que daba era observado, juzgado y comentado, y como pasa con las mujeres que rompen el molde, su vida privada se volvió un campo de especulación constante. Desde el principio, surgieron rumores sobre sus verdaderas preferencias sentimentales, rumores que en esa época no solo eran incómodos, podían destruir carreras y reputaciones enteras. En ese ambiente de doble moral, se dice que Ernesto Alonso quiso casarse con ella. La intención, se cuenta, no era para nada romántica. Era un pacto silencioso, una boda de conveniencia para que ambos callaran los rumores que los perseguían. Cada quien viviría su vida por su lado, una alianza perfecta en teoría. Pero María no era una mujer fácil de convencer. Ella tenía pretendientes muy poderosos, hombres que movían los hilos en la política y el cine. Y la verdad, ese trato no le convenía.
Lo que pocos se atrevían a decir en voz alta es que María Félix también rompía las reglas en su intimidad. Se rumoreaba que tuvo una relación con una joven a la que presentaba como su secretaria. Un secreto a voces, pero muy bien guardado. Así las cosas. Un matrimonio por conveniencia con Ernesto Alonso parecía una solución para ambos. Pero María siempre supo elegir lo que más le favorecía. Otro capítulo más delicado fue su supuesta relación con Miguel Alemán. Los rumores de que era su amante crecieron tanto que se volvieron un problema político. Según se dijo durante años, fue el mismo Miguel Alemán quien sugirió que María se casara con Jorge Negrete. El objetivo era claro: apagar el escándalo, calmar a la primera dama y ofrecer una imagen respetable. Ese matrimonio fue una cortina de humo perfecta. Muchos dicen que esa unión no nació del amor sino del poder y el miedo. Un pacto donde la imagen valía más que los sentimientos. María Félix, aquella mujer que parecía dominarlo todo, también debió jugar con las reglas de una sociedad que no perdonaba la libertad de una mujer. Y aún así, María jamás se mostró como una víctima. Siempre caminó con la frente en alto, con frases filosas y una mirada desafiante. Supo usar los chismes a su favor y desmentirlos cuando era necesario. Pero la verdad es que tras la diva había una mujer forzada a negociar su vida para sobrevivir en un mundo de hombres poderosos y críticas feroces. Suscríbete al canal y déjanos un like en este video. Ahora sí, vamos con el siguiente caso. Ernesto Alonso. Por décadas fue el gran señor telenovela, poderoso, influyente e intocable, pero al mismo tiempo lo perseguían murmullos que nunca lograron desaparecer del todo. Se susurraba, en voz baja pero constante, que Ernesto Alonso tenía preferencias que no cuadraban con la moral de la época. Y en esos años, un rumor así no era un chisme, era una amenaza directa a la carrera, al prestigio y al poder. Según la historia que se contó por años, Ernesto intentó una jugada muy común en ese mundo, aunque poco reconocida: casarse para callar rumores. El nombre que sonó fue el de María Félix. No se trataba de amor, sino de un pacto, un matrimonio por conveniencia donde cada uno viviría su vida, protegido por una fachada respetable. Era la alianza perfecta para sobrevivir en un sistema que castigaba a cualquiera que se saliera de la norma. Pero María Félix dijo que no. Tenía otros pretendientes más poderosos, más influyentes y con mucho más peso político. Para ella, ese matrimonio no le ofrecía ninguna ventaja real. El plan se derrumbó antes de llegar al altar, y Ernesto Alonso quedó expuesto, sin la tapadera que buscaba desesperadamente. A partir de entonces, los rumores no solo siguieron, sino que crecieron. A Ernesto se le relacionó con distintos hombres del espectáculo, nombres como el de Eduardo Yáñez, Frank Moro e incluso Enrique Álvarez Félix empezaron a sonar en pasillos, foros y conversaciones privadas, historias que nunca se confirmaron oficialmente, pero que tampoco se pudieron borrar. Lo más curioso es que, con el paso del tiempo y ya siendo mayor, Ernesto Alonso nunca dejó de desmentirlo. Siempre negó, siempre corrigió, siempre buscó controlar su propia historia, porque en esa época, aceptar significaba perderlo todo. No solo el prestigio, sino el trabajo, las relaciones y el poder. Sí, Ernesto Alonso vivió una doble vida. En público, el productor serio, el hombre respetable, el pilar de la tele mexicana. En privado, un personaje rodeado de secretos, rumores y silencios forzados. Nunca se casó, jamás ofreció una versión diferente, nunca permitió que la verdad, fuera la que fuera, saliera completa a la luz. Su historia no es solo la de él, es el reflejo de toda una época. Una era donde la heterosexualidad era una obligación y donde el matrimonio funcionaba como un escudo, un disfraz, un contrato para sobrevivir. Ernesto Alonso entendió ese juego mejor que nadie, pero ni así logró apagar por completo lo que se decía de él.
Enrique Álvarez Félix. En una industria donde el apellido te abría puertas, pero los rumores te las cerraban de golpe, Enrique Álvarez Félix creció bajo una sombra muy pesada, la de su madre, María Félix, y la de un medio que no perdonaba ser diferente, guapo, elegante y talentoso. Parecía destinado a la fama, pero desde muy joven, algo empezó a jugar en su contra. Los murmullos comenzaron temprano y ya nunca pararon. En los pasillos, en las oficinas de los productores y en cenas privadas, se repetía siempre lo mismo. Sus preferencias amorosas. En aquel tiempo, esos rumores no solo incomodaban, te destruían la carrera. Y en el caso de Enrique, se dijo que varios productores comenzaron a cerrarle las puertas justo por eso. Acorralado por el miedo y el silencio, Enrique habría intentado la salida desesperada más común: casarse para limpiar su imagen. Según se supo después, no le propuso matrimonio a una, sino a varias mujeres famosas, no por amor romántico, sino por pura urgencia. El mensaje era simple. Necesitaba un anillo para callar bocas y poder seguir trabajando. Una de las pocas que se atrevió a hablar fue Ofelia Medina. Ella contó que Enrique, en total confianza, le propuso matrimonio y fue directo. Su carrera peligraba y necesitaba frenar los rumores. Incluso, según relató ella, le ofreció joyas y pertenencias de María Félix. Pero Ofelia se negó. Sabía que a Enrique le gustaban los hombres y no quiso prestarse a ese juego ni a ese sacrificio. No fue la única. Mientras grababan Colorina, Enrique se volvió inseparable de Lucía Méndez. La presentó a su madre, la cortejaba y alimentó la idea de un romance. Años después, la propia Lucía lo confirmaría con una frase brutal. Ella se habría casado con él porque le encantaba, pero sabía perfectamente que a Enrique le gustaban los hombres. No era un rumor, era un secreto a voces. También estaba Yulisa, su compañera en Los Caifanes. Con ella no hubo romance, sino una amistad muy profunda. Y fue Yulisa quien finalmente dijo lo que muchos susurraban. Enrique no era heterosexual, y eso lo sabía todo el medio artístico. Él mismo reconoció que le gustaba dejarse ver con mujeres para mantener las apariencias y desviar la atención. Todo esto sucedía en un entorno todavía más sombrío. Se afirma que durante el gobierno de Miguel de la Madrid hubo una persecución silenciosa contra actores homosexuales, con presiones directas a Televisa para despedirlos. De haber sido cierto, no se trataba de un simple chisme, sino de una cacería donde la imagen valía más que el talento. Así vivió Enrique Álvarez Félix, atrapado entre quién era y quién debía aparentar ser. Intentó arreglar matrimonios que nunca se dieron, proponiendo acuerdos que nadie firmó, y cargando un secreto que ya no era secreto para nadie. Nunca pudo callar los rumores. Nunca pudo casarse. Nunca fue libre del todo. Hoy su historia se ve con otros ojos, pero en su momento fue una vida marcada por la enorme presión, el rechazo y la necesidad de ocultarse para poder sobrevivir. Porque en esa época, amar libremente podía costarte la carrera, y Enrique pagó el precio en silencio, con elegancia y una soledad que su apellido no pudo evitar. Juan Gabriel, en un México muy conservador, donde lo diferente se castigaba y lo incómodo se censuraba, Juan Gabriel no solo cantaba, también provocaba. Desde que salió en televisión, su forma de moverse, de vestir y de sentir rompió todos los moldes. Y en los años 70 y 80, eso no se perdonaba fácilmente. Los rumores empezaron casi al instante. No eran simples chismes, eran ataques directos a su derecho a existir en los medios. Se cuenta que existía una llamada Liga de la Decencia, un grupo que presionaba a productores y ejecutivos para sacar a Juan Gabriel de la televisión. Llamaban, reclamaban y exigían que se explicara por qué alguien como él aparecía en pantalla. El mensaje era claro: Juan Gabriel incomodaba al poder. Raúl Velasco,
el hombre fuerte de la televisión mexicana, llegó a confesar que tuvo que defenderlo muchísimas veces. Su argumento era simple: presentaba talento, no preferencias. Pero aún así, Juan Gabriel estaba bajo ataque. Entre quienes se dice que estaban en su contra, se menciona a Consuelo Velázquez, entonces presidenta de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Ella habría dicho que no le veía ningún futuro, que sus bailes eran ridículos y que el público no lo seguiría. El tiempo, como siempre, demostró todo lo contrario. Mientras el público lo convertía en un ídolo, Juan Gabriel aprendía a sobrevivir. Y sobrevivir entonces significaba medir cada palabra, gesto y canción. Por eso permitió, y a veces fomentó, rumores de romances con mujeres. Una de ellas fue la actriz Meche Carreño, con quien trabajó en 2 películas. La prensa la bautizó como la novia de Juan Gabriel. Él nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. Le convenía el ruido, porque el silencio habría sido mucho peor. La realidad, como se supo después, era otra. Meche Carreño estaba casada y siempre vio a Juan Gabriel como si fuera su hermano menor. Nunca le propuso matrimonio, pero tampoco hubo un desmentido. En ese mundo, dejar correr un rumor era una forma de protección, un escudo necesario. El mismo Juan Gabriel llegó a explicar públicamente el peso de esa vigilancia sin fin. En un programa de Verónica Castro confesó por qué casi nunca interpretaba La Guirnalda. La letra hablaba de un hombre guapo, y él dijo con risa resignada que ya se decían demasiadas cosas de él como para cantar algo así. Parecía una broma, pero era una confesión dolorosa. Con el tiempo, varias mujeres aseguraron que Juan Gabriel les propuso matrimonio. Aída Cuevas lo dijo abiertamente, creando una polémica familiar cuando su propio hermano la contradijo. Sin embargo, esa versión no sonaba para nada descabellada. Se ha dicho que Juan Gabriel hizo propuestas parecidas a varias de sus amigas. Una de las más conocidas fue Isabel Pantoja. Ella confirmó la propuesta y que con los años se arrepintió de no aceptarla porque lo amaba de verdad. Otra cantante que aseguró haber recibido una propuesta de él fue la India. Ella contó que Juan Gabriel la invitó a su casa, que durmieron juntos y que ahí mismo le propuso matrimonio, pero ella no aceptó. Y la razón, en el fondo, siempre fue la misma. No era amor romántico, era un acuerdo para protegerse en una época donde un rumor te destruía. Juan Gabriel nunca negó quién era, pero tampoco pudo vivirlo en libertad, en esa época. Ser diferente era ser señalado, perseguido y castigado. Hoy lo celebramos como un ícono de valentía y autenticidad, pero en su tiempo tuvo que negociar su identidad para poder seguir cantando y existiendo. Su historia no es solo la de un artista, es la de una sociedad que exigía máscaras, bodas falsas y silencios cómplices. Y aún así, Juan Gabriel sobrevivió, y no porque se escondiera, sino porque su talento era tan inmenso que ni la censura, ni la hipocresía, ni el miedo pudieron apagarlo. Lucero y Manuel Mijares. En la tele mexicana hubo bodas y espectáculos, y la de Lucero y Mijares para muchos fue más bien lo segundo. No fue solo una boda. Fue un evento nacional, transmitido en vivo, comentado y celebrado, como un final feliz de telenovela para millones de personas. Pero tras el vestido blanco y los aplausos, empezaron las dudas que nunca se fueron del todo. El rumor que corrió por años en los pasillos de Televisa es que la boda fue orquestada desde arriba. Se decía que no era solo amor, sino una calculada estrategia mediática, un show para distraer al público de otros asuntos delicados que pasaban en el país en ese momento. Amor, cámaras y ratings, todo alineado. Pero los rumores iban más allá. Se decía que Mijares tenía otras preferencias y que Lucero estaba con un poderoso productor de televisión. Aún así, el matrimonio se realizó como un contrato. Tiempos definidos y apariciones públicas calculadas, con una imagen impecable y un final programado, como un reality show.
antes de que se inventara la palabra. Los que dudan de esta historia romántica señalan detalles que simplemente nunca cuadraron. Se dijo que la mamá de Lucero fue a la luna de miel, que viajaban por separado y que pasaban meses sin verse. Mientras el público creía en la pareja perfecta, puertas adentro la relación era más un negocio que un romance. Y entonces llegó la pregunta que aún resuena. ¿Por qué hicieron una gira juntos? La gira fue después del divorcio, no durante el matrimonio. Si eran la pareja ideal y había tanto amor, ¿por qué no cantaron juntos cuando estaban casados? Para muchos, esa gira reforzó la sospecha. El vínculo era profesional, no de pareja. El divorcio llegó y como si nada, ambos siguieron con sus carreras intactas, sin escándalos, sin reclamos públicos, sin guerras en los medios. Demasiado limpio, demasiado ordenado, como si el contrato simplemente hubiera expirado. Ellos siempre lo negaron. Dicen que la boda fue real y que, aunque no funcionó, sí hubo amor de verdad. Pero sabiendo cómo se manejaban las cosas en la tele de esa época, la duda quedó sembrada. Sobre todo, cuando empezaron a surgir rumores de amantes ocultos y pactos de silencio. Y la frase que más fuerte sonó fue la que se le atribuye a la mamá de Mijares, quien supuestamente dijo que Lucero lo dejó por un millonario, palabras que en su momento casi nadie notó, pero que hoy son una pieza más de este rompecabezas. Y así, la boda de Lucero y Mijares pasó a la historia no solo como la más vista, sino como la más cuestionada. Para algunos, fue una historia de amor que no pudo contra el tiempo. Para otros, un matrimonio de apariencias diseñado para cumplir un propósito y después desaparecer. Miguel Bosé y Daniela Romo. En los años en que la industria musical decidía qué podías o no escuchar, sino también qué podías ser, Miguel Bosé y Daniela Romo protagonizaron un romance calculado y silencioso. Para el público, era un romance elegante. Para los que conocían el negocio, una estrategia muy bien armada. Desde joven, a Miguel Bosé lo perseguían rumores que nadie decía en voz alta. Lo que se ve no se pregunta, pero en esa época sí que se castigaba. Su imagen, tan diferente al macho tradicional, incomodaba. Y a Daniela Romo le pasaba algo similar. A ella nunca se le conoció un novio formal, lo que levantó sospechas constantes en un ambiente muy conservador. Se dice que fue la disquera quien los unió, no solo para vender discos, sino para acallar rumores y calmar a ejecutivos, patrocinadores y al público. El plan era sencillo: mostrarlos juntos, agarrados de la mano, besándose en público, vendiendo una historia de amor que los protegiera de la prensa. Y la actuación fue convincente. Se veían en eventos, sonreían a las cámaras, y muchos creyeron que el siguiente paso era la boda. Incluso se rumoró que consideraron casarse para llevar la farsa hasta el final. Un anillo habría silenciado los rumores para siempre. Pero el plan se derrumbó. Miguel Bosé se enamoró de otro hombre y se fue a vivir con él a España. Ahí se acabó el negocio, la historia y el supuesto romance. Con el tiempo se supo que ese hombre lo demandó por la manutención de los hijos que tuvieron por vientre de alquiler, un capítulo que estallaría años después, confirmando lo que por décadas fue solo un susurro. Daniela Romo, por su parte, siguió su carrera alejada de los escándalos. Por años repitió que no se casó por priorizar su trabajo. Sin embargo, muchos nunca se creyeron esa versión. Más tarde, se reveló que tuvo una larga relación con Tina Galindo, una historia de amor discreta que solo salió a la luz con el tiempo. Y aquí el contraste es inevitable. Otras artistas de su generación se casaron, divorciaron y tuvieron hijos, y sus carreras nunca se vieron afectadas. Por eso, cuando Daniela usaba su carrera como excusa, para muchos solo protegía una verdad incómoda. La historia de Miguel Bosé y Daniela Romo no fue una tragedia ni un escándalo. Fue algo mucho más sutil y cruel, una vida vivida a medias,
Una relación inventada para sobrevivir en un sistema que no aceptaba la honestidad. Un pacto de silencio que funcionó el tiempo necesario. ¿Tú te casarías con alguien solo para ocultar la verdad? Comenta 1 si estarías de acuerdo. O 0 si prefieres un matrimonio feliz de verdad. Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Cuando él aspiraba a la presidencia, tenía una imagen fría, distante y nada carismática. Y entonces apareció ella, Angélica Rivera, la famosa gaviota, la actriz del momento, amada por el público y estrella de telenovelas que millones veían cada noche. Para muchos ese matrimonio no fue casualidad, fue pura estrategia. Casarse con una estrella lo humanizaba, lo acercaba a la gente y lo convertía en el candidato con la familia de portada. Pero los rumores empezaron pronto. Se decía que el matrimonio no era por amor, sino un contrato con fecha de vencimiento. La versión más fuerte decía que duraría 6 años, justo lo que dura un periodo presidencial. Después, cada uno por su lado. Y así sucedió. Durante años también hubo rumores incómodos sobre la vida privada de Peña Nieto. Se decía que tenía otras preferencias amorosas, y uno de los nombres que más sonaba era el de Eduardo Verástegui. Nunca se confirmó nada, pero el rumor se instaló con mucha fuerza. En ese escenario, Angélica Rivera era el blindaje perfecto, bella, femenina, maternal e incuestionable ante la moral pública. Mientras tanto, Angélica Rivera abandonó su carrera de actriz para asumir su rol de primera dama. Pero lejos de la imagen ideal, empezaron los escándalos, la Casa Blanca, las contradicciones y el desgaste. El cuento del matrimonio perfecto se caía a pedazos. Ya no eran solo rumores de pasillo. El país entero dudaba de la autenticidad de esa pareja. Y entonces, sin drama ni explicaciones, llegó el final. Al terminar el sexenio, se anunció el divorcio, tal y como se había dicho por años, sin lágrimas en televisión ni escándalos pasionales, sin peleas, como cuando se cumple un contrato. Para muchos, esa fue la confirmación de lo que siempre sospecharon, que ese matrimonio fue una herramienta política, un montaje diseñado para cumplir una función. Para otros, fue simplemente una relación que no soportó la presión del poder. La verdad completa, como casi siempre, quedó atrapada entre la versión oficial y los rumores. Lo cierto es que la boda de Peña Nieto y Angélica Rivera se volvió el símbolo de una época donde la política era un espectáculo y el amor, una narrativa conveniente. Porque cuando el poder está en juego, hasta el altar se puede convertir en un escenario. Y como suele pasar en estas historias, el tiempo no respondió todas las preguntas, pero sí confirmó muchas coincidencias. Emilio Azcárraga Milmo. A Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como el Tigre, no le hacía falta alzar la voz para imponer su voluntad. Bastaba una mirada, una llamada o una puerta que se cerraba. Su poder era tal que podía fabricar estrellas o borrarlas del mapa. Como heredero de un imperio, Emilio creció a la sombra de un padre conservador, obsesionado con el qué dirán. Para él, una cosa era tener amoríos con mujeres del espectáculo, y otra muy distinta era casarse con ellas. Las actrices, según esa forma de pensar, no eran material para esposa, y así inició la doble vida del hombre más poderoso de la televisión. Por eso, su boda con Regina Chondube Almada fue vista como una jugada estratégica. Una mujer correcta y de buenos modales, ideal para proyectar la imagen familiar que su padre tanto exigía. Sin embargo, el matrimonio estuvo envuelto en misterio desde el inicio y terminó de la peor forma. Regina y su hija murieron meses después. La versión oficial fue un tumor cerebral, pero el silencio posterior solo alimentó toda clase de especulaciones. Mientras, fuera del matrimonio, Emilio tenía otra realidad. Por años se habló de su tórrida relación con Silvia Pinal. Se dice que se amaron con locura, pero jamás pudieron formalizar.
El padre de Emilio la despreciaba. Ni siquiera le dirigía la palabra. Ese rechazo fue una humillación constante que marcó una relación intensa, pero condenada desde el principio al fracaso. Con los años también surgieron rumores de romances con otras famosas como la actriz Lucía Méndez. Y es que dentro de Televisa aquello era un secreto a voces. Tener una relación con el tigre era sinónimo de éxito seguro. Protagónicos, contratos y aumentos de sueldo. El precio a pagar era el silencio. Su leyenda negra crecía. Se decía que había filas frente a su oficina y que algunas actrices bromeaban diciendo, necesito un aumento, voy a ver al tigre. Y todo el mundo entendía a qué se referían. Nadie lo escribía, nadie lo denunciaba. Enfrentarlo significaba el fin de tu carrera. Así, el matrimonio de Emilio Azcárraga Milmo era una fachada impecable, mientras su verdadera vida amorosa ocurría lejos de las cámaras. Una esposa para guardar las apariencias, amantes para satisfacer el deseo, y todo un sistema construido para protegerlo. La historia de El Tigre no es solo la de un hombre con poder, sino la de una época muy oscura en la televisión mexicana, donde el talento se negociaba, los cuerpos tenían un precio y el silencio valía más que el oro. Un mundo donde el éxito se podía comprar si aceptabas las reglas del juego, sus reglas, solo sus reglas. Así eran las cosas. Y punto. Model.